Esta es La Verdad TV, la televisión que impacta y trasciende más allá de las fronteras. Transmitimos desde Aguascalientes, centro de la República Mexicana, para todo el mundo, sin barreras, sin censuras. La Verdad TV, la televisión que entretiene, informa y forma opinión. Bienvenido a una edición más de Comentando la Noticia. El día de hoy, los temas que vamos a estar abordando. Primero vamos a platicar con Beatriz Pajés, la directora de la revista Siempre. Ella señala que a la mafia del poder la destronó el poder de la mafia. Ya nos platicará qué encierra, qué está encriptado en este título de su columna. También vamos a platicar con el senador de Veracruz, del Partido Acción Nacional, Yulem Rementería. ¿Por qué? Porque ahora ya existe una orden de aprehensión en contra del exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler, este fiscal al que acusa el gobernador de Veracruz de todos los latrocinios, todas las matanzas y todos los males que tiene el estado de Veracruz, y que dice que desde que dejó de ser, o lo depusieron, lo quitaron el Congreso, ahora resulta que Veracruz es un paraíso. También vamos a platicar con Gerardo Carrasco. Él es el abogado y representante del colectivo No Más Derroches. ¿Qué hay detrás de esta denuncia que está haciendo el colectivo? Que después de 147 amparos que han interpuesto en contra de la construcción del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la base de Santa Lucía, que se va a llamar Felipe Ángeles, resulta que el presidente acaba de lanzar un decreto y promoverlo como unas instalaciones estratégicas para la nación, y se dice que con esto los amparos quedarían sin efecto. También vamos a platicar con Luis Armando Colosio. Él es el diputado de Morena y presidente de la mesa directiva del Congreso en Sonora. ¿Qué sucedió este fin de semana? Tal vez usted lo vio en las redes. Una persona con un cuchillo y una botella en la otra mano agrede a un policía que fue llamado por una denuncia de violencia intrafamiliar. En el video se observa cuando intenta agredirlo y cuando le gritan al policía es defensa, es legítima defensa, y finalmente termina abatiéndolo a tiros. Hay una polémica con este video, la defensa, la legítima defensa que deben hacer los policías y también los ciudadanos. De modo que el programa promete, por eso lo invito para que se quede con nosotros los próximos 58 minutos ya que nos quedan de programa. Recuerde que yo soy Rodolfo Franco, y porque lo sé y me atrevo es que le hago la invitación para que se quede con nosotros. La Verdad TV presenta Comentando la Noticia. Las noticias nos llegan de todas partes, pero solo aquí abordaremos los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia, con el periodista Rodolfo Franco. Y ya estamos enlazados hasta la Ciudad de México con la periodista Beatriz Pajés, valiente, que ha sido muy puntual en sus señalamientos, en sus análisis y en su crítica, por supuesto. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buen día, gusto en saludarte. Igualmente, Beatriz Pajés, es un placer poder platicar contigo. Ya te ando cambiando el apellido, el placer. Bueno, es un placer, Pajés. Beatriz, hiciste una columna que me agradó mucho, nos agradó mucho, porque dices, la mafia del poder destronó el poder de la mafia, más bien, a la mafia del poder ya la destronó el poder de la mafia. Ahora resulta que hay un nuevo poder, Beatriz Pajés. Sí, efectivamente, me refiero en ese editorial de la revista Siempre, Rodolfo, ¿Sí? A que si bien existía, de acuerdo a las versiones del gobierno actual, una mafia en el poder que gobernó
durante varios sexenios en el pasado, ahora creo que tenemos una operación inversa. Ahora estamos presenciando el poder de la mafia, la influencia que tiene este poder de la mafia representada lo mismo por el crimen organizado que por ciertos sindicatos, como es el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, influyendo e imponiendo sus decisiones, especialmente en las reformas legislativas, en ciertas decisiones que está tomando el gobierno federal y en algunas resoluciones de carácter judicial. Yo me refiero ahí, Rodolfo, en el caso de la CENTE, a las más recientes reformas a las leyes secundarias en materia de educación, donde le regresan a los maestros pues todos esos privilegios que habían perdido, privilegios entre comillas, porque al final del día se trata de regresarles la posibilidad de que negocien con las plazas de los maestros para que sigan haciendo negocio, que les aceptó que los maestros ya no sean evaluados porque pues los señores consideran que esa es una ofensa para ellos cuando el costo de su falta de preparación pues la paga directamente los estudiantes y sin duda al final del día el pueblo y México como país. Pero por el otro lado, bueno, pues tienes también ahí iniciativas muy polémicas, como es el caso, por ejemplo, de equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada, donde se termina sancionando más al ciudadano común y corriente y sobre todo también al empresario que a los verdaderos representantes del crimen. Entonces, hay una serie ahí de disposiciones, Rodolfo, que llaman mucho la atención porque no son un incentivo a la legalidad, sino que se está beneficiando directamente a las organizaciones criminales. Por ejemplo, ve el tema de la ley de amnistía, que, bueno, se pretende dejar en libertad bajo el argumento de que son pobres, pues lo mismo a narcomenudistas, que a los transportadores de droga, como popularmente se les llama los moneros, a los extorsionadores. Entonces, bueno, todas estas decisiones finalmente terminan beneficiando a la delincuencia y no a la sociedad en su conjunto, Rodolfo. Sí, tienes mucha razón, Beatriz Pajés, con lo que señalas. Es una mutación la que están haciendo de esa famosa mafia del poder. Me gustaría, Beatriz Pajés, si lo quieres comentar y si tienes los elementos, ¿tú consideras que la presidencia o este grupo de la presidencia logró pactar ya con la delincuencia organizada? Mira, yo no tengo elementos para confirmar una aseveración de esta naturaleza. Lo que sí somos testigos todos los mexicanos desde que, lejos de haber un discurso oficial contundente para censurar desde el discurso político a los cárteles de la droga y a los principales cabecillas de estos grupos, pues hay un discurso tibio, hay un discurso evasivo que contrasta con la dureza que utiliza el discurso oficial hacia otros actores y hacia otras figuras de la vida nacional. Es decir, por ejemplo, se es muy severo y se es muy definitivo en sancionar, por ejemplo, opiniones que tienen medios de comunicación y periodistas, o posturas disidentes que tienen algunos empresarios o algunos diputados y senadores, y sin embargo, bueno, pues hemos escuchado relatos verdaderamente sorprendentes en el que se dice que pues se lamenta que un Chapo Guzmán, por ejemplo, tenga que ir a vivir a una cárcel fría, oscura, y que si su familia se va a convertir en un conjunto de víctimas y que él mismo debe de haber pasado una vida de sufrimiento siendo
siguiendo una vida de persecución. Entonces, cuando menos lo que te podría decir es que hay una contradicción, cuando menos, entre esa falta de contundencia para atacar la violencia y a los autores de esa violencia, y por el otro lado, la dureza con la que se trata a muchos ciudadanos. Pues finalmente es la pasividad o la indolencia o ignorar un acto delictivo o grupos delictivos, pues es una manera de contubernio. Beatriz Pajés, también, si quieres y si puedes comentar, acaba de anunciarse que hay una averiguación, que ahora sí ya existe una averiguación en contra del presidente del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como Alito, por una denuncia que hace un propio compañero, exgobernador de Oaxaca. ¿Quieres y puedes opinar sobre este tema, toda vez que tú ya no estás en el partido? Estoy enterada de la denuncia que presentó desde hace tiempo Ulises Ruiz, sí, en contra de Alejandro Moreno, hoy dirigente nacional del PRI. Mira, yo te diría que, eso tendrá que seguir el procedimiento adecuado que marca la ley. Yo creo que sí amerita sin duda una investigación a fondo y de que se pruebe o no que estas acusaciones son ciertas o falsas. Yo lo que te diría es que en este momento muchos mexicanos, yo incluida, lamentamos el que el PRI no haya asumido hasta ahora la gran oportunidad histórica que tiene de convertirse en una oposición muy contundente y muy consistente, no solamente para ofertar una buena agenda política, legislativa, que pueda contrastar con un régimen eminentemente autoritario, sino que tampoco el PRI esté dispuesto a dar la batalla para defender la democracia, para defender el orden constitucional y sobre todo las libertades. El PRI podría convertirse en este momento en una oposición que podría liderar esa gran alternativa de país y de modelo de gobierno que necesitamos en este momento los mexicanos. Yo no entiendo por qué el PRI, que fue en su momento el gran constructor de las instituciones que hoy quiere destruir el actual régimen, no ponga ningún tipo de obstáculo ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Es algo que no podemos entender y es algo también esa omisión y ese silencio que va o que puede terminar de acabar con el partido histórico más importante de México. Grave, lapidario lo que nos comentas, Beatriz Pajés, porque finalmente, pues lo dices, es un régimen autoritario, no vemos en el horizonte un líder, un opositor fuerte. Yo lo más que veo en este momento es a dos expresidentes, uno de ellos, los dos que tuvieron la oportunidad histórica de haber hecho cosas también diferentes. Me refiero a Felipe Calderón, que es más consistente y contundente en su discurso, y Vicente Fox, que me imagino que lo subieron al ring como para hacerle sombra y distraer a López Obrador, y así como que entre pares sí se entienden, entre ocurrencias, dislates y chascarrillos, como que ahí va a estar haciendo round de sombra, pero en el fondo un partido opositor fuerte que realmente alce la mano, que se oponga, no lo tenemos. Y te doy un dato, Beatriz Pajés. El día de ayer la casa encuestadora Massive Caller presentó las tendencias que favorecen a Morena en las elecciones del próximo año, en todos los estados excepto en Querétaro, donde está empatado Morena con el PAN. En todos tiene preferencia Morena, y esto es terrible. Y quitémosle nombre y apellido o colores o insignias de partidos. Hablamos de los equilibrios que debe de existir, y en este momento es una aplanadora este partido Morena. Bueno, y eso tiene una explicación muy clara, Rodolfo. Yo creo que el resultado de esa encuesta que hace Maxim Kohler no es más que producto de la ausencia de partidos políticos de oposición.
Si en este momento hubiera partidos que estuvieran ofertando a la sociedad algo atractivo, algo diferente, yo creo que tendríamos ya un resultado distinto, donde efectivamente habría la posibilidad de alcanzar en el 21 un mejor equilibrio dentro de las cámaras. Pero hay vacíos. En este momento no hay nadie quien le esté disputando a Morena el espacio. Y esa es la razón por la cual las encuestas se ven como se ven, Rodolfo. Sí, terrible el panorama. Esto es como pasar, digamos, de un terreno donde vemos flora y fauna a un semidesierto para luego tal vez introducirnos al desierto. Beatriz Pajés, eres muy gentil con tus comentarios que nos compartes en este espacio. Te mandamos un abrazo. Igualmente, Rodolfo, gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias a Beatriz Pajés, directora de la revista. Siempre la puede estar usted leyendo en su revista o bien a través del internet, en YouTube. Beatriz Pajés es una mujer valiente. Bueno, pues hay que decir de su señor padre. ¿Qué es lo que está sucediendo en México? Una mutación, porque no cambiaron las cosas. Yo les decía de la famosa, el famoso libro de El gato pardo, el gatopardismo que se construyó, ese epónimo, el gatopardismo, que todo cambie para quedar igual. Vamos a hacer una pausa para regresar con Julen Rementería. Él es el senador del Partido de Acción Nacional. Otro caso, lo que está sucediendo en Veracruz, un atropello también del gobernador morenista de Veracruz en contra, dice, de un exfiscal al que lo acusa de todos los males habidos y por haber en su estado, aun cuando el señor tiene un rosario también de Amozoc en su contra. Vamos a hacer una breve pausa. Recuerde que está usted en Comentando la Noticia. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Las noticias al momento en que suceden las encontrarás a un solo clic en La Verdad del Centro. Diariamente, minuto a minuto, entérate del acontecer local, nacional e internacional, las finanzas, los deportes, la nota policíaca, los eventos culturales, el entretenimiento, la salud y la tecnología, solo en La Verdad del Centro. Estamos en la web, en Facebook o en YouTube. La Verdad del Centro te informa y entretiene. Entérate de lo que en verdad trasciende. El resumen de las noticias más importantes generadas hasta el momento por Víctor Villalpando. Discutió con su esposa y le prendió fuego a su casa. Anunció este jueves que se autorizó a los policías de matar a delincuentes. Los integrantes del gabinete deben dar a conocer sus bienes a la ciudadanía, incluso los de sus familiares cercanos. Escúchalas de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde, a través de Facebook Live o en laverdaddelcentro.com por ANC Radio. Si quieres darle color y emoción a tus oídos, solo escucha ANC Radio, donde encontrarás la mejor selección musical que te trasladará a otra dimensión. ANC Radio, la mejor estación de radio por internet. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Bien, estamos de regreso. En lo que hacemos el enlace con el senador Julen Rementería, déjeme comentarle lo que está sucediendo en Aguascalientes, porque aquí también llueve o aquí también hace aire, como luego se dice. Este fin de semana en Aguascalientes hubo 3 ejecuciones, una balacera en un bar donde hubo 2 heridos, 2 intentos de ejecución, 2 feminicidios, un muerto en un enfrentamiento entre ministeriales y delincuentes, del cual también hay algo, dicen ahí que hubo algo, que no iban precisamente a un cateo, y un lesionado en un enfrentamiento entre ministeriales y delincuentes.
¿Qué es lo que está sucediendo en Aguascalientes? A pesar de que las autoridades, nos dice el secretario general de gobierno, el licenciado Ricardo Enrique Morán Faz, nos dice que no hay violencia en Aguascalientes. Vamos a ver una gráfica, si usted no lo permite, vamos a ver una gráfica que tenemos preparada para que vea usted cómo se ha ido comportando la violencia o los índices de delincuencia en Aguascalientes. Vamos a ver la gráfica del 2019, si me lo permiten ahí en el máster. ¿Qué está sucediendo en el 2019? Los delitos totales denunciados en el año 2019, estos datos son obtenidos a través de los obtuvimos del sistema del Secretariado de Seguridad Pública, que son a su vez datos vaciados por la Fiscalía General, Fiscalía Estatal, la Fiscalía Local. La Fiscalía recibe las denuncias, a su vez se las entrega al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que recaba los datos de todo México. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en el 2019 tenemos, nada más, si me quitan la imagen, la mía no importa, para ver el dato correcto, porque ahí dice el total de delitos. El total de delitos denunciados son 25,956 delitos. Este es lo que está sucediendo en este momento en el periodo enero de agosto. En el delito de, por ejemplo, tenemos robos totales, ahí tenemos 8,801 robos. Robo a instituciones bancarias, 1. Narcomenudeo, 1,697 denuncias. Homicidios dolosos, 54. Secuestros, ojo, secuestros, 9 secuestros. En Aguascalientes prácticamente no había secuestros. Feminicidio, 3. Corrupción de menores, 46. Tráfico de menores, 1. ¿Qué es lo que está sucediendo en Aguascalientes? Vamos a hacer un análisis comparativo. ¿De dónde tendríamos que partir? Del año 2016, cuando recibió el gobierno, el gobernador Martín Orozco Sandoval. Él lo recibe en el año, el primero de diciembre del 2016. En ese momento, de ese momento al día de hoy, ha crecido en un 235% el narcomenudeo, en un 69% la totalidad de los delitos, en un 108% los homicidios dolosos, en 900% los secuestros, en 300% los feminicidios y en un 20% los robos totales. Aquí tenemos las gráficas del 2017 y 2016 de los delitos denunciados. 2016, 15,319. 2017, 20,720. 2018, 26,475. Y en el 2019 ha bajado a 25,000, casi 26,000. Pero han subido los delitos más graves, que es el narcomenudeo. ¿Qué hay detrás del narcomenudeo? Bueno, pues de ahí se detonan diferentes delitos. Por la necesidad del conseguir la droga, pues se puede robar para poder conseguir. Se viene el robo a las casas, habitaciones, a los automóviles, bicicletas, lo que encuentren. Se generan homicidios, se generan secuestros, se generan suicidios. Esto es lo que hay detrás de estas cifras de inseguridad. Recuerde que en Aguascalientes llevamos 3 secretarios de Seguridad Pública y 3 fiscales, pero no existe inseguridad en Aguascalientes. Nos dicen, no hay inseguridad. Aquí están las cifras, aquí están los datos, son oficiales, los puede usted verificar en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pobre Aguascalientes, así estamos en este momento. Vamos a hacer una brevísima pausa para continuar pues con el desarrollo del programa. Vamos a regresar con
con Gerardo Carrasco. Vamos a regresar con Gerardo Carrasco para platicar de este tema del aeropuerto de Santa Lucía y los amparos que quiere tumbar el presidente con un simple plumazo y con un simple decreto. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Hay recuerdos que jamás se irán de tu cabeza. Memorias de Rudy. Lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana. Con la mejor selección de música jamaicana, con Iván Consolón. Solo por ANC Radio. Si quieres darle color y emoción a tus oídos, solo escucha ANC Radio, donde encontrarás la mejor selección musical que te trasladará a otra dimensión. ANC Radio, la mejor estación de radio por internet. Las noticias al momento en que suceden las encontrarás a un solo clic en La Verdad del Centro. Diariamente, minuto a minuto. Entérate del acontecer local, nacional e internacional. Las finanzas, los deportes, la nota policíaca, los eventos culturales, el entretenimiento, la salud y la tecnología. Solo en La Verdad del Centro. Estamos en la web, en Facebook o en YouTube. La Verdad del Centro te informa y entretiene. Entérate de lo que en verdad trasciende. El resumen de las noticias más importantes generadas hasta el momento por Víctor Villalpando. Discutió con su esposa y le prendió fuego a su casa. Anunció este jueves que se autorizó a los policías de matar a delincuentes. Los integrantes del gabinete deben dar a conocer sus bienes a la ciudadanía, incluso los de sus familiares cercanos. Escúchalas de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde a través de Facebook Live o en laverdadelcentro.com por ANC Radio. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Bien, estamos por hacer enlace con Gerardo Carrasco, él es abogado y representante del colectivo No Más Derroches, nos pide nada más que se va manejando y se estacione. Déjeme hacerle un preámbulo, un antecedente de lo que está sucediendo con este asunto. Recuerde usted que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se inició la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el lago de Texcoco, o lo que fue el lago de Texcoco. De hecho, todo el Valle de México era un lago. A la llegada de Andrés Manuel López Obrador, señaló que ese aeropuerto era un nido de corrupción y que simple y sencillamente no iba a permitir su construcción, y también recordará que siendo presidente electo organizó una encuesta, ¿cómo se le puede llamar? ¿Se llama encuesta? Una encuesta para determinar si la sociedad estaba de acuerdo. En realidad votaron unos cuantos, unos pocos, y la conclusión de esa encuesta, que no tiene ni formalidad ni legalidad, no era ni presidente, resultó que el pueblo, que es un pueblo sabio y bueno, determinó que el aeropuerto no se debería de construir. Más allá de los 6,000 millones de dólares que cuesta esas instalaciones, que ya no van a servir porque las pretende inundar para regresarle al pueblo un lago donde ya no existe, pues al señor se le ocurrió que el nuevo aeropuerto debería de estar en la base militar aérea de Santa Lucía, muy cercana a la Ciudad de México, pero con una distancia vial de 1:30 a 2 horas, dependiendo de la carga vehicular. El colectivo No Más Derroches interpuso 147 amparos para que no se permitiera la demolición o la inundación de esas instalaciones del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y que se justificara
financieramente, técnicamente las razones, ambientalmente las razones de por qué se cancelaba y que justificaran las razones de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, porque no tenían ni permisos, ni autorizaciones, ni estudios, ni factibilidades. Después de esos 147 amparos interpuestos por este colectivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio la vuelta. Dijo, voy a determinar que estas instalaciones son de interés nacional y con esto se pretende, al decir que son instalaciones estratégicas, vamos a evitar que los amparos procedan. Por lo menos es el razonamiento jurídico o lógico que ha interpuesto el presidente. Pero ¿qué hay en realidad de todo esto? Jurídicamente es factible y es posible, y eso nos lo puede comentar Gerardo Carrasco, que ya se encuentra en la línea telefónica. Gerardo Carrasco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo, un saludo a todo el auditorio. Gracias, Gerardo. ¿Qué hay detrás de todo este asunto? ¿Es factible, es posible, es legal, es moral lo que acaba de hacer el presidente decretando esta base aérea de Santa Lucía y otras más, desde luego todo lo que corresponde al ejército como instalaciones estratégicas? Mira, posible sí es, fácticamente. Moral, no lo sé, que lo juzgue cada quien. No es ético desde el punto de vista jurídico y mucho menos factible y legal. El gobierno federal, en lugar de enfocar sus esfuerzos en realizar los estudios pertinentes en materia de seguridad, de viabilidad aeronáutica, técnica, financiera, económica y ambiental, y de obtener las autorizaciones y permisos correspondientes, pues ahora están tratando de enfocar los esfuerzos en utilizar las leyes de seguridad nacional que se crearon para defendernos a todos los mexicanos en contra de amenazas o ataques del extranjero, pues para construir a como dé lugar este capricho llamado Aeropuerto Civil Internacional Felipe Ángeles. Entonces es muy delicado lo que estamos viendo ahora, porque el gobierno federal, con motivo de una de las últimas suspensiones definitivas otorgadas en juicio, ahora en contra de la autorización de impacto ambiental, pues se dio a la tarea de simplemente a través del Consejo de Seguridad Nacional declarar todos los bienes de la Sedena en México como instalaciones estratégicas, y están ahora diciendo en juicio, están diciendo mentiras en juicio, que ahora la soberanía de la nación y la integridad del Estado mexicano se encuentra en peligro, únicamente porque existe esta resolución judicial. Se dice también que no se pueden desplegar las tropas en Santa Lucía, que no puede haber operaciones militares y que se encuentra obstaculizada la implementación del plan DN3 en caso de desastres naturales. Cuando lo único que hizo el juez de distrito fue ordenar que no se construya el aeropuerto hasta en tanto y en cuanto se encuentren posibilidades de revisar si esta fue la decisión, la mejor decisión para todos los mexicanos. Pero jamás se ordenó la suspensión de operaciones en la base aérea y no están obstaculizadas. Esto es una mentira, pero el juez se está viendo quizá presionado por parte de las autoridades ahora para resolver y poner por encima de los derechos humanos pretextos y argumentos legaloides de seguridad nacional. Gerardo Carrasco, no soy abogado, no entiendo de cuestiones de leyes. Mi pregunta es, si yo estoy en un proceso jurídico, como es el caso de la revisión del amparo, ¿es factible, les llaman luego las pruebas supervinientes, es factible modificar el estatus jurídico de una instalación para poder violentar esa decisión de un juez? Mira, no es factible jurídicamente hablando, porque se tiene que seguir un procedimiento que viene un reglamento que todavía no se ha emitido. Entonces, tampoco se puede utilizar como pretexto la seguridad nacional para hacer una declaratoria general de instalaciones estratégicas si no existe un peligro real e inminente de que se encuentre en riesgo la soberanía y la integridad del Estado mexicano.
esta suspensión que tiende a que se respeten los derechos humanos antes de que se construya el aeropuerto civil Felipe Ángeles, pues únicamente pues es protector de los derechos humanos, entonces no se puede utilizar como pretexto para venir ahora a utilizar argumentos de seguridad nacional. Ahora, si cualquiera de las personas del auditorio descarga de Google la ley de seguridad nacional, podrá leer el artículo 4, en donde se indica que el respeto irrestricto a los derechos humanos y a las garantías para su protección se encuentra por encima de cualquier otra cuestión, sobre todo en cuestiones de seguridad nacional. Lo digo con mucho respeto, pero no estamos en los Estados Unidos de América, donde tenemos allá una Patriot Act, en donde sí se encuentra por encima de los derechos fundamentales las cuestiones de seguridad nacional. En México somos bastante vanguardistas y protectores, por lo menos en papel, de los derechos humanos, y estos se encuentran y los reconocen las propias leyes por encima de cualquier otra decisión. Entonces, este tipo de argumentos únicamente podrían utilizarse en caso de que se haga una declaratoria de suspensión de garantías individuales y derechos humanos que establece el artículo 29 constitucional, pero no es el caso. México no se encuentra en peligro de ataques o amenazas del extranjero. Únicamente pues se está tratando de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes para la construcción de un aeropuerto civil. Entonces el juez tiene en sus manos ahorita una decisión fundamental para el futuro del juicio de amparo en nuestro país. Si el juez falla a favor de la Sedena, déjame poner un ejemplo un poquito al absurdo, pero bastante ilustrativo. Imaginemos que le dona el gobierno a la Sedena ahora el bosque de Chapultepec, y dicen ahora el aeropuerto va a estar en el bosque de Chapultepec. Si cualquier persona, y lo voy a construir sin permiso o estudio técnico alguno, si alguna persona se siente agraviada en sus derechos humanos, en su derecho, por ejemplo, al medio ambiente sano, y toca la puerta del Poder Judicial de la Federación, de compartirse este criterio de seguridad nacional, pues el juez va a estar en posibilidades de negar el acceso a la justicia a esta persona afectada, en este caso hipotético. Entonces, puede ser una resolución que en caso de que se falle a favor de la Sedena, bastante preocupante y alarmante para el futuro del respeto y de la protección de los derechos humanos que tenemos en México. Esto lo que me dices, Gerardo Carrasco, abogado y representante del colectivo No Más Derroches, esto lo que dejaría como cimiento es un estado totalitario, absolutista y dictatorial, en donde por encima de todas las leyes, de los derechos básicos y fundamentales, estaría la decisión de un presidente para hacer y deshacer lo que él considera, a su juicio, es lo mejor para el pueblo. Esto sería muy grave, Gerardo. Es que debería de haber congruencia. Si se pretende poner por encima las decisiones políticas, por encima de cualquier derecho humano, entonces que se modifique la Constitución y que se deje de decir que le debe de prevalecer el respeto a los derechos humanos en México por encima de todo. Tiene que haber congruencia entre lo que se dice en papel, hablando de Constitución y las leyes, y lo que se pretende hacer en la práctica. Y sobre todo es lamentable que se utilice una institución tan noble y tan querida y respetada por todos los mexicanos como son nuestras Fuerzas Armadas, para construir un aeropuerto civil que viene únicamente de un compromiso político, que por supuesto que ya se llevó entre las patas, perdónenme la expresión, pero así fue, un proyecto con por lo menos un 30% de avance en el municipio de Texcoco, Estado de México. Gerardo Carrasco, esta resolución que debe de tomar el juez, esta trascendental decisión que lo va a marcar de por vida, ya sea para bien de la nación o para el oprobio de los ciudadanos, ¿cuándo se debe de tomar?
Se supone que la audiencia se iba a llevar el día de hoy. Sí. Sin embargo, nosotros solicitamos pruebas adicionales. Solicitamos que se hiciera una inspección judicial en la base de Santa Lucía para que se corroborara si es cierto o no, como dice Sedena, que se encuentran congeladas o paralizadas las operaciones en la base aérea militar, o si estas tienen un funcionamiento normal, como lo ha tenido desde hace casi 70 años. Y también se ofrecieron pruebas documentales adicionales que el Consejo de Seguridad Nacional pues tiene que presentar ante el expediente. Entonces lo más probable es que esta audiencia vaya a ser pospuesta para la siguiente semana, pero bueno, pues esto lo sabremos en el transcurso de las próximas horas. La siguiente pregunta, Gerardo Carrasco, abogado y representante del colectivo No Más Derroche, sería: si es el caso de que el juez adoptara la medida de proteger y de declarar efectivamente como instalaciones estratégicas, desechar los amparos, ¿tienen ustedes más recursos ante esa medida? ¿Hay manera de acudir, no sé, al Consejo de la Judicatura, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno, a quejarse del juez, o dos, a impugnar esta decisión? Mira, si se revocan las suspensiones judiciales, procede un recurso que se llama recurso de revisión, sí, que resolverá un tribunal de jerarquía mayor al juzgado de distrito, que se llama Tribunal Colegiado de Circuito, o en su caso la Suprema Corte de Justicia. Pero las presiones que pretende hacer el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial son bastante preocupantes, y en caso de que se levanten estas suspensiones, como se ha anunciado que se va a construir el aeropuerto a como dé lugar, aunque todavía no se tengan, y esto es impresionante, aunque todavía no se tengan todos los permisos, pues quizá si se llega a revertir esta decisión en los próximos meses, igual ya se va a haber hecho una inversión importante en Santa Lucía, y quizá no vaya a haber juez que se vaya a atrever ahora a echar para atrás esa decisión con una inversión tan fuerte. Entonces, está disponible también la posibilidad de que los pueblos y comunidades indígenas, que ellos llevan su defensa al margen de la defensa que lleva a cabo el colectivo No Más Derroches, sí, pues acudan ante instancias internacionales para tratar de que se le ordene al Estado mexicano pues tomar la mejor decisión y respetar los derechos humanos. ¿Qué sucedería, Gerardo Carrasco, con el aeropuerto de Texcoco? Porque recuerdo que en alguna ocasión que platicamos estaba, digamos, encadenado, de decir, no se debe de inundar y no se debe de destruir el aeropuerto, las instalaciones que se tienen, el nivel de avance que se tiene en Texcoco, mientras no se resuelva el de Santa Lucía. ¿Existe alguna consecuencia? Es decir, si lo de Santa Lucía se cae, ¿también se cae lo de Texcoco? Habrá que ver si, en primer lugar, si el juez Juan Carlos Guzmán Rosas comparte el argumento de la Sedena, que esperamos que no sea así, sobre todo por un tema de lógica y congruencia normativa y de derechos humanos, pero en caso de que así sea, habrá que ver cómo viene la resolución y se revoca tanto la paralización de Santa Lucía como también la orden de preservar Texcoco. Es muy pronto como para saber con certeza qué alcances pudiera llegar a tener esta resolución. Pues estamos viendo tal vez el parto, no sé si vaya a ser parto, cesárea, espero que no, de un estado totalitario, porque por ejemplo la ley Bonilla en Baja California, finalmente la sala del Tribunal Electoral le da la razón a los morenistas y dicen que de 12 va a 5 años el mandato del nuevo gobernador Bonilla, y si el aeropuerto de civil, entre comillas civil, de Santa Lucía, el juez resuelve a favor del Estado, olvidémonos de los derechos humanos y de las leyes, Gerardo Carrasco. Esto sé que no lo puedes decir, lo digo yo, sería terrible lo que pudiera resolver. También lo digo yo, suscribo todas tus palabras. En caso de que el juez resuelva este asunto a favor del gobierno federal, generaría un precedente muy preocupante y alarmante
para la concepción del futuro de la protección de los derechos humanos como lo venimos conociendo en las últimas décadas. Sería un paradigma, un cambio completo de la protección de los derechos humanos en México. Esperemos que no sea así, que el Poder Judicial esté a la altura, que el juez Juan Carlos Guzmán Rosas resuelva con imparcialidad, pero sobre todo con la Constitución en la mano. Se llama Juan Carlos Guzmán Rosas. Guzmán Rosas. Pues letras de oro para él en el Congreso, en el muro más alto de los héroes, si es que el señor lo logra, y si no, el oprobio de los mexicanos. Ya lo veremos la próxima semana. Gerardo Carrasco, eres muy amable en tomarnos la llamada y desde luego, pues nuestra solidaridad a ti y a toda el colectivo, porque creo que se viene un huracán, una tormenta en México. Pues te agradezco y aprecio mucho tus palabras y estamos nosotros siempre a sus órdenes para continuar informándole al auditorio. Gracias, Gerardo Carrasco, un abrazo hasta la Ciudad de México. Gracias, igualmente, hasta luego. Aquí existe un contrasentido porque mientras el día de ayer la exministra de la Corte, senadora con licencia y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, andaba ofreciendo disculpas a las víctimas de la Guerra Fría por lo que le hizo el Estado, y mientras hay una reunión del presidente con los padres de familia de los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa y se canta y se defienden los derechos humanos y la preocupación del Estado por esos derechos humanos, por el otro lado hay un manotazo de la presidencia, directamente de la presidencia, y dice: aquí se hace una base civil en una instalación militar, cuyo argumento es que se trata de militares para que luego lo operen civiles o quienes. Terrible lo que está pasando. Ojo, grábenlo. Hoy aquí estamos, a 24 de septiembre, híjole, y estamos en el mes patrio. De patrio no tenemos nada. Vamos a hacer una breve pausa. Créame que me deja muy preocupado, lo que acaba de suceder con la ley Bonilla. Ojalá y hasta pudiéramos platicar con Óscar Vega. Esto está grave, lo que está sucediendo en México. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Hay recuerdos que jamás se irán de tu cabeza. Memorias de Rudy. Lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana. Con la mejor selección de música jamaicana, con Iván Consolón. Solo por ANC Radio. Entérate de lo que en verdad trasciende. El resumen de las noticias más importantes generadas hasta el momento por Víctor Villalpando. Discutió con su esposa y le prendió fuego a su casa. Anunció este jueves que se autorizó a los policías de matar a delincuentes. Los integrantes del gabinete deben dar a conocer sus bienes a la ciudadanía, incluso los de sus familiares cercanos. Escúchalas de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde a través de Facebook Live o en laverdadelcentro.com por ANC Radio. Si quieres darle color y emoción a tus oídos, solo escucha ANC Radio, donde encontrarás la mejor selección musical que te trasladará a otra dimensión. ANC Radio, la mejor estación de radio por internet. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia.
Bien, ya estamos de regreso y ya está en la línea el senador Julen Rementería. Hace un momento platicábamos, hace unos minutitos, sobre este huracán, esta tormenta de la 4T y que no para. Ahora es en Veracruz, en donde el exfiscal Jorge Winkler pues ya tiene orden de aprehensión, él junto con otros compañeros. Senador Julen Rementería, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Rodolfo? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, gracias. Saludar a todo el auditorio. Buenos días. Gracias. Dice el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dice, no soy Yunes ni Duarte, no tengo cola que me pisen. Y él dice que Veracruz ya está mejor gracias a que se fue Jorge Winkler. ¿Es cierto? Usted es de Veracruz, usted tiene el pulso de lo que está sucediendo en esa hermosa tierra. No, desde luego que no es cierto. Ojalá fuera cierto eso que dice, pero no, lamentablemente solo son declaraciones de una persona que ostenta el cargo de gobernador y que claramente no ha podido, pues la encomienda, no ha podido con el encargo que le dieron los veracruzanos. Y bueno, los resultados ahí los tenemos, un gobierno en desastre que está pues teniendo unos resultados en materia de seguridad terribles y ahora, por si fuera poco, por eso fue la solicitud de desaparición de poderes, un gobierno que viola la constitución local de nuestro estado. Sí, el grupo parlamentario del PAN promovieron o decían que estaban analizando, me quedé en que estaban analizando promover la desaparición de poderes. ¿Qué hay de ellos, senador Julen Rementería? Ya está enlistada para el día de hoy, seguramente va a ser turnada a comisiones como es el procedimiento ordinario, sí, para que en la comisión se pueda debatir sobre la procedencia de la misma. Yo estoy seguro que tiene las causales suficientes que actualizan precisamente las hipótesis del artículo 76 constitucional y en donde dice, bueno, pues las claras determinaciones que tendrían que suceder para que se pueda considerar la desaparición de poderes. Y en Veracruz se están viviendo perfectamente estas condiciones como para poder llevar a cabo esta decisión. Que estas condiciones no son solamente de inseguridad, porque las cifras los ubican a ustedes como uno de los estados donde hay mayor violencia. No, la desaparición de poderes no tiene nada que ver en las consideraciones que se hacen en el artículo 76, no se habla de los niveles de inseguridad, se habla de otro tipo de causales como, por ejemplo, la violación a la Constitución por parte de los poderes, que aquí se ha actualizado tanto en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y por supuesto en el Poder Judicial, en los tres. Y cosa diferente, por cierto, a lo que han venido tratando de empatar el tema, con esta solicitud mafufa, si me permites la expresión, que quieren hacer de Guanajuato y de Tamaulipas, que nada tienen que ver. Lo que estamos viviendo en Veracruz es muy diferente a lo de allá. Las condiciones de seguridad no dan pie a una desaparición de poderes, por mal que esté. Tendrá que tomar sus decisiones, tendrá que tomar su tipo de acciones, pero no encuadra, la hipótesis de la desaparición de poderes, como sí lo encuadra claramente en el estado de Veracruz. Hoy tenemos a un exfiscal que de repente le están saliendo órdenes de aprehensión, lo removieron indebidamente. Yo no me quiero meter porque no conozco los expedientes respecto a la responsabilidad del exfiscal, del señor Jorge Winkler. En eso no me quiero meter, pero en lo que sí puedo meter, en lo que es obligación meternos, es en la forma en que se destituye y arbitrariamente pues se quita de su cargo a una persona que fue electa constitucionalmente en un órgano autónomo como el encargado del mismo, ¿no? Y senador Julen Rementería, y esta ya está listado, me dice, la solicitud de desaparición de poderes, siendo honestos y con el número de senadores que tienen ustedes y los que tienen los de Morena y sus aliados, sus partidos satélite, ¿creen que les dé la votación como para lograr ese punto que es, para los morenistas sería terrible? Yo creo que, para ser honestos, como dices, yo suponía que hasta la semana pasada, antes de que quisieran hacer un empate mediático donde piden la de Tamaulipas y la de Guanajuato, que nada tienen que ver con Veracruz, sí, pensé que a lo mejor habría alguna posibilidad. Lamentablemente veo que a Morena le interesa más proteger a su partido, a sus funcionarios, que proteger a la población, lamentablemente. Y ante esta circunstancia, pues pareciera que no habría grandes posibilidades para que pudiera prosperar la Veracruz, pero están todos los argumentos y nuestra obligación, más allá de tener los números, no, es señalarlo, solicitarlo, y en todo caso es responsabilidad de la mayoría
si no procede de acuerdo a lo que pues necesitan los veracruzanos que suceda. Ese es un asunto en el que ellos tendrían que entrar a reflexionar si lo que quieren es pues, simplemente proteger a un gobernador que viola la Constitución flagrantemente, que además da muy malos resultados en el Estado, o lo que quieren es protegerlo porque es de su partido. Entonces, con su respuesta me está diciendo prácticamente que por lo menos quedaría en el señalamiento y en la responsabilidad que tienen de hacer y en el inicio de un trámite formal, que es lo que estamos obligados, porque yo no estoy obligado a tener la mayoría en una Cámara, pero sí estoy obligado ante el conocimiento de una falta grave a la Constitución en cualquier estado de la República a señalarlo y entonces a solicitar pues digamos que el castigo que merezca, y en eso es en lo que estamos cumpliendo nosotros. Lo demás es responsabilidad de la mayoría. Lamentablemente, insisto, pareciera que lo que están es más empecinados en defender a sus muy malos gobiernos, específicamente el de Veracruz, a Cuitlao García, antes que defender a la población. Igual como están empecinados en dejar a Bonilla como gobernador por 5 años, que pues al parecer han ido ganando de todas también los de Morena en Baja California, sin que el partido... Y como están, por ejemplo, el tema educativo, donde hemos dado un brinco para atrás con lo que se reformó en Cámara de Diputados, que llega hoy, por cierto, al Senado, y en donde de manera lastimosa pues hay una regresión total, donde pues ahora la educación se entrega a los sindicatos, el gobierno pierde de facto la rectoría sobre la educación, y eso es terrible, porque no estamos hablando solamente de un acto que perjudica ahora, es un acto que marcará a las próximas generaciones, y eso es verdaderamente pues muy lamentable. Y si a eso le sumamos la renuncia que hacen a combatir a la delincuencia, y mejor decirle fuchi la guácala, o si nos ponemos a pensar que el día de hoy, aunque se difirió la propuesta, cuando la toma de decisión por parte del juez que va a determinar si las instalaciones de Santa Lucía se las decreta como instalaciones estratégicas y sería el alumbramiento. Eso es gravísimo también, qué bueno que lo mencionas, porque eso, como no pueden cumplir con la ley, entonces ven cómo le dan la vuelta, ¿no? Pareciera que este gobierno lo que está dispuesto es a hacer, tal como lo dijo el presidente, me canso, ganso y va porque va, aunque tenga que darle la vuelta a la ley y cumplir y dejar de cumplir, con ordenamientos de tipo ambiental que es tan importante. Simplemente pues darle la vuelta a las cosas, ¿no? O la construcción de la refinería de Dos Bocas, que este fin de semana el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, señala que esa refinería va a terminar costando 50% más y que no va a tener viabilidad finalmente, como se decía. De hecho el actual secretario que era el subsecretario ya lo había dicho, y el presidente lo regañó públicamente, seguramente lo recordará. Sí, claro. Cuando dijo que no era una buena idea, que iba a costar más y que no era la solución para Pemex. Y el presidente salió al otro día a regañarlo y además a establecer fecha puntual para el inicio. Entonces, bueno, estamos ante un gobierno autoritario, un gobierno pues, voluntarioso, que lo único que propone son las ocurrencias del presidente y que van porque van, aunque todo el mundo le diga pues que no son buenas ideas, y dejémoslo, no que sean buenas ideas o no, que no son buenas cosas para el país, que es lo importante. Sí, que no son decisiones que tengan un beneficio tangible y real, porque propuestas hay muchas, como también la del Tren Maya, que resulta más de caricatura que lo que realmente dicen que va a suceder. Pues sí, lamentablemente estamos ante estas condiciones. Ese es el México que nos ha tocado vivir. Lo que hay que hacer es enfrentarlo de la mejor forma para tratar de evitar que la desgracia pues de este gobierno alcance proporciones descomunales, ¿no? Pues sí, ya que ya no haya tanta decisión tan al vapor como la Guardia Nacional. También, senador Julen Rementería, la Guardia Nacional es una caricatura lo que está sucediendo, les quitan, nomás faltó que les quitaran la ropa, andan devolviendo las armas. Fíjese, en la mañana yo comentaba con una persona precisamente esta situación. Si a mí me detienen con una pistola, me llevan a la cárcel. Sin embargo, a los elementos militares de la Guardia Nacional los obligan a que les devuelvan un arma de grueso calibre como es la Barrett, y no hubo una denuncia, una investigación de cómo llegó esa arma y por qué la tenían.
Pues sí, como tú lo dices, es una caricatura. Tristemente es una caricatura. Son solamente símbolos, señales con los que el presidente quiere gobernar, pero México necesita mucho más que símbolos y señales. Necesita un gobierno eficiente que dé resultados en múltiples materias en las que pues está empeñado el desarrollo de México. Ojalá algún día lo entienda y lo corrija, ¿no? Y no nada más se dedique a pues este tipo de señales y a cosas como de repente hasta a jugar béisbol, que nada tiene de malo, pero lo hace como pues si fuera esto pues algo como trivial, como que está todo resuelto y bueno, pues puedo darme el lujo de ello. Claro que puede darse el lujo, nadie está obligado a trabajar 24 horas al día, pero sí por lo menos a tener las responsabilidades básicas y hacerlo con absoluta seriedad, que le falta muchísimo eso al presidente. Sí, o con esa disparidad de decir, asigno 300 millones de pesos para el béisbol, pero a mis atletas que mando a competir con perfil de olímpicos, pues no les doy dinero y mejor voy y vendo una propiedad que de ahí voy a tomar recursos, vendiendo activos como la casa del chino Shenli Yigón o la pretendida venta de los aviones o las joyas de los narcos y computadas. Eso es exactamente lo que está pasando, que las prioridades están al revés y eso es muy triste para México porque es un país que tiene muchísimas necesidades, que necesita un gobierno eficiente, necesita un gobierno cumplido, que tenga claros los objetivos que debe perseguir, que haya crecimiento económico, que no con él haya empleo para que se pueda generar estabilidad, incluso social, que se combata el crimen con seriedad, que haya responsabilidad en la impartición de justicia, que también haya seriedad en el tema educativo y todo eso lamentablemente no está funcionando así. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es seguir luchando para que, bueno, algún día esto pues se recomponga y empiece a tomarse con seriedad las cosas, o por lo menos que cuando lleguemos a la siguiente elección la población tenga claro quién es quién. Pues sí, finalmente ahí es donde vamos a ver quién es quién, aun cuando le voy a decir, cuando dicen en ese quién es quién, quiero comentarle que la empresa Massive Caller, que seguramente tiene conocimiento, ya publicó las tendencias electorales y Morena en todos los casos de las elecciones que va a haber el próximo año para renovar gobernaturas y diputaciones. Morena en todos los casos está arriba y solamente en Querétaro hay un empate técnico entre el PAN y Morena. Sí, es verdad, conozco esas encuestas, pero también falta tiempo y el ritmo que lleva las cosas irá generando un deterioro cada vez mayor, estoy seguro, porque no hay otra forma. Van a suceder cosas que lamentablemente van a afectar a la población, que yo no quisiera, porque esa política mezquina de que le vaya mal al gobierno para que me vaya bien a mí, pues no la comparto, pero pues lamentablemente pareciera que es lo que va a suceder. Y que además pues, como que bien no nos está yendo. Senador Julen Rementería, pues muchas gracias por tomarnos la llamada. Lo de Veracruz estaremos al pendiente qué sucede, porque pues digo, no siendo pesimistas, sino realistas, esa promoción que harán ustedes no tendrá buen puerto. Pues pareciera que no, pero estamos obligados a hacerlo por lo menos. No hay menos que podamos hacer más que pues actuar con responsabilidad en ese tipo de temas. Que no quede por ustedes. Senador, muchas gracias, que tenga usted un buen día. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todo el auditorio. Muy buenos días. Buenos días para el senador Julen Rementería, es el senador por Veracruz del Partido Acción Nacional. Lo que está sucediendo en Veracruz, ¿qué les parece? Que Luis Armando Colosio les decía, es el diputado de Morena y presidente de la mesa directiva del Congreso de Morena en Sonora. Él acaba de aterrizar, no el avión en el que viaja, y para platicar sobre este video tan polémico digo polémico porque algunos quisiéramos que así fueran las cosas. No soy sanguinario ni criminal, pero la verdad créame que ya estamos hasta acá de los delitos, de los robos, de los secuestros, de que los delincuentes hacen y deshacen, y entonces tenemos que decirles fúchila, fuchi, guácala, y con esas palabras, se llaman ¿qué? Exorcismos. Al parecer ya la violencia se acaba. Vamos a correr el video, tal vez usted ya lo vio en algunas redes, pero si no lo ha visto, lo tenemos ahí sin audio. A ver, pónganlo con audio para que lo podamos ver.
y escuchar. Defensa, es legítima defensa. Tírale en una pata. Mata a los niños de Shelly, tírale. ¡Tírale, quítense! ¡Soy Shelly! ¡Marca poderoso, ocupar mi esfuerzo! Bueno, le cuento, esto sucedió en San Luis Río Colorado, en Sonora. Llaman a la policía, hay un problema de violencia intrafamiliar, mandan llamar al policía, el policía trata de someter a la persona que estábamos viendo en el video, que en una mano derecha trae un cuchillo, en la otra trae una botella, no advierte si es Coca-Cola, si es caguama, no, una Big Cola, y agrede este individuo. Está retando al policía, el policía, digamos, prudentemente se va haciendo hacia atrás, tratando de evitarlo. Sin embargo, le dicen, pues, es legítima defensa. La persona por la que llegó la policía, que estaba agrediendo a los familiares, se abalanza sobre el policía, le tira los navajazos, unas puñaladas, y no le queda otra opción al policía más que disparar. Le dispara en varias ocasiones, pese a eso se abalanza sobre el policía, lo hiere en la cara, finalmente la persona cae, pues, herida por las balas, termina falleciendo, minutos después es llevado a una clínica y ahí lo decretan ya como fallecido. Y entonces la polémica ha surgido porque dicen, es verdadera la legítima defensa, en este caso el policía abusó de su fuerza, de su arma, etcétera. Pues usted tiene la mejor opinión, porque finalmente, si los policías no se defienden, es mi punto de vista, si los policías no se defienden, entonces, como dice la canción del Buki, ¿a dónde vamos a parar? Necesitamos ponerle ya un alto, un freno a la violencia y a la delincuencia. Ciertamente que la violencia no la vamos a combatir con la violencia, pero al parecer en este mundo no hay de otra. En fin, no nos conteste el diputado Luis Armando Colosio, pero lo podemos enlazar la próxima semana. Si me lo permite, le presentamos el cartón del maestro Tiscareño. ¿Les parece? La próxima semana no, el próximo jueves, pues es martes, ya traigo la mente, es que no descansé este domingo, por eso. Vamos a ver el cartón del maestro Tiscareño, que está creado a propósito de lo que sucedió este fin de semana en una asamblea del Partido Acción Nacional, que mandan llamar a Fox para que se sume nuevamente al PAN, y que estuvo hablando fuerte en contra del señor López, que le dice a López Obrador, y le dice, hay que darle en la madre a la 4T. Así lo dijo Vicente Fox, y nuestro maestro cartonista Tiscareño pues hizo precisamente un cartón, una caricatura alusiva a este nuevo enfrentamiento que habrá, enfrentamiento verbal, entre el señor López y el señor Fox. Vamos a ver el cartón. La noticia, en la opinión del maestro Tiscareño. Está muy bueno el cartón, porque ya ve que Vicente Fox le decía, cállate chachalaca, estás loquito, le contesta
Y bueno, ya sabe que víboras prietas y ahí están, y yo creo que sí son pares, ¿eh? En eso de las ocurrencias, se les dice a esos hombres dicaz, a los que son ocurrentes, un hombre dicaz. Dicen cada palabra y sacan cada cosa. Y ahora, pues Fox ya se subió al ring con López Obrador. ¿Y qué cree? Que le preguntan en la conferencia matutina del día de ayer, lunes, le pregunta una reportera qué opinión le merece los comentarios de Vicente Fox. ¿Sabe lo que dijo López Obrador? Incomentarios. Entre los chavitos dirían le sacó. No, creo que no está malo, lo que hizo el PAN. Pues le puso un par, le puso un igual. Pues ¿cómo va a debatir con Felipe Calderón? Si debate con argumentos. Acá le sale con ocurrencias y el de las ocurrencias ya no le pudo contestar. En fin, tenemos todavía muchos temas, los vamos a continuar yo creo que el jueves porque el tiempo ya se nos agotó. Recuerde que en la producción general está Mari Martínez, en el máster y en los controles está Miguel Ángel Jauregui, Pau de Lira y Marcos Luna. Por hoy esto se acabó. Hemos abordado los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Lo esperamos en otra emisión de Comentando la Noticia, aquí, por La Verdad TV.